Siempre lo diré, los juegos de terror han sido mi mero mole, mi agua de calzón para las viejas. Y es por eso que voy a hablar de uno de los juegos que han dejado satisfecho a su servidor, con una historia algo única y extraña que ha dejado perplejo a miles de jugadores. Muy buenas a todos mis estimados amigos, prepárense porque hoy verán 5 formas de consentir a Sylvie en Teichin. Devil Within, o también conocido en la casa de los mayores éxitos del manga y del anime, lugar donde es el sueño americano para los otakus, solo que allí es Japón, Psycho Break es un survival horror en tercera persona donde el protagonista llamado Sebastián Castellanos es un detective veterano quien en compañía de otros 2 compañeros más que también son detectives, Joseph y Kidman, tendrán que enfrentarse contra una fuerza desconocida y maquiavélica que los acechará por toda la campaña. Nos adentraremos en las inmediaciones de un hospital psiquiátrico en donde encontraremos un desmadre total en el interior del inmueble. Además de los múltiples asesinatos, desde luego descubriremos que el aparente responsable es una entidad con superpoderes que se desplaza a una velocidad aterradora y que será el antagonista de esta historia, llamado Rubik. Que por cierto, este sujeto va a ser un dolor de huevos a más de la mitad de la historia. Seremos raptados por este enemigo y despertaremos en un matadero dentro del mismo psiquiátrico, y es aquí donde debemos de ser lo más sigilosos posible durante el primer capítulo. Bueno, no siempre es así, dado que van a haber puntos de la campaña donde será totalmente necesario correr de un cabrón deforme con motosierra en mano, mismo güey que me recordó a los enemigos de Outlast. El juego consta de 15 capítulos en total con una duración de más de 12 horas de juego, y eso dependerá mucho de cuántas veces mueres. Así que a lo largo del modo historia nos iremos adentrando en un mundo distorsionado y bastante anticlimático, en donde estaremos apareciendo en lugares muy lúgubres e inhóspitos llenos de trampas y enemigos con mucho, pero mucho gore de promedio. Mutantes, entidades demoníacas y a los jefes, que es un detalle que me encanta bastante. De igual manera tenemos que buscar a un chico llamado Leslie, quien fue el único que salió vivo del hospital y que está totalmente trastornado, pero eso no le quita que para mí sea uno de los personajes más imbéciles, pendejos y castrosos del juego, porque la mayor parte del tiempo nos centraremos más en buscar a este güey, quien será el motivo por el que daremos con lugares con enemigos extremadamente peligrosos, seres humanos convertidos en monstruos que nos acecharán y que pueden asesinarnos fácilmente. Solo contaremos en el segundo capítulo con una revólver y una linterna que nos acompañarán durante el transcurso de la partida. Cuando jugué este juego por primera vez sentí que estaba jugando alguna especie de Resident Evil, y es más evidente dado que el director de esta entrega es el mismísimo Shinji Mikami, quien es conocido por trabajar en legendarias entregas como Resident Evil 4, que por cierto, jugar en el pueblo del capítulo 2 lleno de infectados no dudaría en absoluto que se hizo para dar alusión al juego antes mencionado. Las mecánicas del juego son similares a las de un Resident Evil, y recuerdan mucho a las entregas anteriores. Tampoco quiero decir que Devil Within es literalmente un Resident Evil, lo que quiero decir es que denota bastante el estilo de trabajo que hizo Shinji en este juego. Solo vean el final del capítulo 8, de verdad, es que no puedo evitar pensar que esto sí se asemeja a los Resident Evil clásicos, y hay escenas así donde veremos a nuestro personaje moverse a lo lejos, quitándonos la vista de la tercera persona muy pero al muy estilo del Resident Evil 1. Siguiendo hablando de las mecánicas, los recursos como la munición para nuestras armas y botiquines se verán algo escasas si es que lo juegas en supervivencia, que es la dificultad más alta que puedes escoger cuando jugamos por primera vez. Así que como en cualquier survival horror debemos ser cuidadosos al usar nuestras armas de fuego y gestionarlos de forma adecuada, debido a que cada enemigo puede hacernos gastar más de 3 balas para lograr asesinarlo. Eso sí, no vale totalmente la pena matar a todos aquellos que se interpongan en nuestro camino, ya que más adelante la munición y nuestros recursos no serán de mucha utilidad. Cabe mencionar que los ataques cuerpo a cuerpo con nuestros puños son meramente inútiles al principio, ya que no les haremos ningún daño significativo a estas entidades. Sin en cambio, ellos de 2 madrazos podrían matarnos. Una ventaja que he notado aquí es que podemos farmear un poco de recursos destruyendo cajas de madera, o también el mismo juego nos da el chance de recuperar objetos como engranajes que nos permitirán fabricar flechas para nuestra ballesta, o ese líquido verde que recogemos en frascos. Los frascos de ese líquido verde que salen de los enemigos después de matarlos nos van a servir mucho para poder mejorar las estadísticas de nuestro protagonista, cualidades físicas como la fuerza, resistencia y nuestra barra de vida. Porque créanme, nuestro querido detective quizás se vea que está en forma y se mire algo fitness, pero cuando lo ponemos a correr y se cansa, automáticamente se vuelve una carga cuando llegamos al límite en nuestra barra de energía, por lo que al principio va a ser frecuente que se canse rápido el huevón hijo de perra de nuestro prota. Expreso mi enojo porque morí varias veces gracias a este pendejo. Cuando se cansa, se queda parado recuperándose durante varios segundos, mientras que los enemigos que se supone estábamos huyendo van corriendo directamente hacia él o hacia ti,
tú que lo estás controlando. A medida que vayamos avanzando nos volveremos a encontrar con nuestros compañeros detectives que nos acompañarán en uno que otro capítulo y nos serán de apoyo, pero a su vez también irán apareciendo más enemigos y especialmente los jefes que obstaculizarán nuestro camino, por lo que debemos escapar de ellos. Aquí sí debo de dar a conocer un punto negativo, y es que desde mi perspectiva hay secuencias en las que únicamente hay que escapar de los jefes, mas no podemos matarlos. Pero, ¿qué tiene de malo esto? Cometí varias veces el error de gastar munición contra ellos pensando que podía dañarlos. Cuando usaba por ejemplo las flechas paralizadoras de la ballesta, eran totalmente invulnerables e inmunes a los efectos de mis flechas. No existe alguna especie de mensaje o que el mismo prota diga que en ese momento las armas convencionales no servirán de nada contra ellos para evitar el gasto de munición. La chica gritona que sale en un par de capítulos mediante charcos de sangre es un claro ejemplo de lo que les digo. Hay jefes que no les haremos absolutamente nada de daño solo si llegamos a cierto punto de la historia en donde el juego nos permita matarlos. El diseño de los enemigos es increíble. Debo de admitir que los seres que sí llegaron a aterrorizarme un poco fue la Amalgama Alpha y el Centinela, que a pesar de que fue uno de los jefes más sencillos entre comillas de derrotar, gracias a su apariencia fue difícil no recordar las criaturas de la película The Thing, más la escena de los perros y cómo estos se transformaban en parásitos. Todos los lugares a los que iremos recorriendo están llenos de trampas. No solo los enemigos poseídos y mutantes serán un dolor de cabeza, hay que ser lo suficientemente observadores y cuidadosos al avanzar para evitar caer en una trampa, ya que literal, hay zonas en las que están plagados de estos mecanismos y que son potencialmente peligrosos. Sin embargo, el juego nos da la oportunidad de desmontar o desactivar las trampas obteniendo más material para crear munición para la ballesta, detalle que fue un alivio en tiempos de crisis. Nuestro esfuerzo físico no se compara nada ante las capacidades sobrehumanas. Los escenarios y el diseño de algunos mapas también han capturado mi atención. Escenarios como los pasillos oscuros, fábricas, hospitales psiquiátricos, templos y todos aquellos lugares cerrados y bastante estrechos fue lo que me gustó mucho. La iluminación con ese toque de gore, esa ambientación con tintes de suspenso e incertidumbre hizo que disfrutara de la experiencia. De hecho, me hizo recordar bastante a los juegos de Silent Hill, debo decirlo. Para mí, Devil Within es como si Resident Evil y Silent Hill hubieran tenido un hijo. Aunque la iluminación carece en gran parte de los escenarios en los que vamos explorando, no quiere decir que esto sea malo. Al contrario, la oscuridad siempre ha sido un elemento clave para los juegos de terror, en todos absolutamente, y aquí sí logró compenetrar muy bien con Devil Within. De hecho, no es por alardear, pero yo cuando comienzo un juego de terror, la iluminación la dejo a menos del 40%. El único mapa que no me gustó en absoluto fue la ciudad. Toda esa esencia del terror siento que por un momento desapareció y no sentí tanto miedo, al igual que el desasosiego, el suspenso, la ansiedad, el dramatismo. Todo eso que llegué a sentir en capítulos anteriores por un momento se desvaneció. Esa tonalidad grisácea, triste y sin mucho color estando a la luz del día me recordó al primer juego de Gears of War. Sentí una vibra similar en esta cuestión. Yo sé que al principio luchamos contra enemigos con armas que son poseedoras de escopetas o rifles francotiradores. El problema es que aquí en el capítulo donde exploramos la ciudad se vuelve más frecuente toparse con seres humanos poseídos con trajes de policías y armas de fuego, quitándole el terror y suspenso, convirtiendo la ambientación en un juego un poco más de acción que de terror. En algunas ocasiones el background de fondo de la ciudad en ruinas hace que se vea de baja calidad y algo chafa, por no decir que tampoco creíble. Pero eso no quita que los gráficos en general de esta entrega luzcan bastante bien, y aunque es un juego que salió hace poco más de 10 años, no quita que las texturas, la iluminación y el diseño de la mayoría de los escenarios y misiones se vea extravagante para el jugador, y me atrevo a decir que ha envejecido bastante bien. No me quejo en absoluto. Muchas gracias, Naoki Katakai. En conclusión, Devil Within es un juego de terror bastante intrigante y entretenido, aunque la narrativa y el transcurso de los eventos que van aconteciendo respecto a la historia que nos quieren mostrar es algo imprecisa y un poco difusa, no quita que este survival horror sea genial, ya que todo el rompecabezas se irá completando al final del juego. Yo creo que quizás la intención desde un inicio era en nosotros deducir más o menos qué era lo que estaba sucediendo, utilizando nuestra capacidad deductiva para obtener una resolución propia de lo que estábamos viendo en esos momentos y al final complementarlo con la historia del juego. De ahí las notas, los periódicos y los datos que obteníamos como grabaciones respecto a los hechos dentro del mismo juego. Voy a ser sincero, hasta cierto grado sí lo sentí algo predecible y un poco genérico, más que nada por el tema de hacer experimentos con personas con alguna enfermedad mental, rituales satánicos,
que involucrara invocaciones, etc. Esto me recordó a la película de Fenómeno Siniestro, descartando obviamente la secuela en absoluto, fue una asquerosidad. No hay que olvidar que iremos recolectando de igual manera notas, pequeños textos y noticias que nos irán desvelando ciertos detalles relacionados a los antecedentes del propio protagonista, datos sobre su pasado y su vida que no se nos mencionan en el juego de forma directa, ya sea por algún personaje secundario o flashback. Un ejemplo de ello es cuando se menciona la muerte de su hija. Chin, alerta de spoiler. Pero claro, eso lo iremos descubriendo por cuenta propia, si es que les gusta mucho a ustedes sondear o inmiscuirse en la misma historia. Las secuencias de persecución y las batallas contra los jefes, la atmósfera de suspenso e inquietud, la escasez de recursos como la munición y botiquines, los hace un verdadero reto, un desafío que al pelear contra seres con capacidades físicamente sobrehumanas, hace que después de derrotarlos nos sintamos satisfechos. Y algo que no mencioné con anterioridad son los puzzles, elemento que tampoco podía faltar en un juego de terror, y es que el resolver ciertos acertijos nos harán hacer uso de nuestra destreza mental y el obligarnos a resolver ciertos problemas usando la lógica. Los puzzles es lo mejor que puede existir en cualquier otro juego, y es lo que le da personalidad a esta entrega. No solo se trata de escapar y pasar de forma inadvertida de enemigos potencialmente poderosos, ni de masacrar y disparar a todo lo que se mueva. Los puzzles son oro puro. Habrán momentos y situaciones en donde iremos resolviendo puzzles mientras tenemos a un jefe encima, por lo que debemos ser un poco inverosímiles y estrategas, por no decir bastante rápidos. Si buscas un juego de terror al estilo de Resident Evil o algo similar, Devil Within es para ti. Y bueno, por lo regular me esmero en hacer los videos más largos, pero en esta ocasión quiero comenzar a hacer reseñas un poco más ligeras y que sean digeribles para ti, o para ustedes en especial. Espero que les haya gustado este video, por favor no olviden suscribirse y darle like a este contenido audiovisual. Acepto cualquier sugerencia para seguir mejorando en el canal, ya sea para que los videos sean muchísimo más entretenidos para el espectador o sea para ustedes, así que los estaré leyendo. Sin más por el momento, les deseo un excelente día. Me despido y hasta pronto.